¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es el resumen. Durante 1 hora y media vamos a estar hablando sobre todo lo que va a suceder en la jornada de hoy, una jornada tan especial como es el día más importante del año en materia legislativa, porque más allá de que se trate alguna ley es muy especial, todo lo que uno quiera, pero el día más importante a priori siempre termina siendo el de la apertura de sesiones ordinarias, máxime hoy, cuando se producirá este acontecimiento en un horario muy especial como es el de las 21 horas, hora en la cual se iniciará el discurso del presidente de la Nación, en la primera apertura de sesiones ordinarias por parte del presidente Javier Milei. Bueno, estamos con nuestro equipo que nos acompaña hoy aquí. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, estimadísimo José Di Mauro. Una jornada, como vos bien decías, que la expectativa está centrada a las 9 de la noche, cuando empiece a hablar el presidente Javier Milei. Ya anticiparon voceros de la Casa Rosada que será un discurso que se extenderá por aproximadamente 1 hora. Cuenta con 40 páginas escritas, así es la definición que dieron en Balcarce 50. Trazará los lineamientos principales del plan de gobierno del líder libertario. También hará una pormenorizada descripción de la herencia recibida. Ya algo de eso había anticipado Manuel Adorni en una de sus conferencias, diciendo que la herencia recibida por parte de Alberto Fernández era una deuda de 3.000 millones de millones. Estamos hablando de 3 billones de pesos. Y por otro lado también la ley anticipada al periodista Jonathan Viale con respecto a esta ley que implicará una causa penal a cualquiera que emita moneda. En otro orden de cosas, hay que decir que, bueno, el Congreso, la zona del Congreso se encuentra vallada, el operativo de seguridad comenzará a las 17:30. No hay actividades en el Palacio Legislativo por asueto dado a los trabajadores. Y también, si querés lo hablamos más tarde, la presencia de los legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada esta mañana en una reunión junto al jefe de gabinete Nicolás Pose. Muy bien, y en efecto, este asueto que se les ha dado, bueno, tiene que ver con todos los que no tengan que ver con la tarea de la organización, ¿no?, de la Asamblea Legislativa. Le damos la bienvenida a Lourdes López. ¿Cómo le va? Lourdes? ¿Cómo va? Bueno, saludar, por supuesto, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados TV. Me gusta mucho tu corbata. ¿Te gusta? Sí, hoy estuve también, ¿cómo es? Le piropié la corbata al señor Giorgetti, pero me gusta más la tuya, es como más llamativa. Me siento incómodo. No. ¿Me retiro? No, pero sí, están todos muy bien, pero me gusta porque es un día muy especial, todos siempre pasa que mi compañero Fabián siempre está muy bien en cuanto a su vestimenta, ¿no? Siempre están todos muy prolijos, ¿viste? Por ahí normalmente los periodistas que están más abocados a la parte gráfica es como que ya tienen cierto ritmo y cuando vienen a la tele se tiene que, ¿viste? Como que te tenés que acomodar y vestir un poquito más, que después en la informalidad tenés que... No estás capaz tan arreglado y tan producido cuando vas a escribir una nota, ¿no? Por decir algo. Pero bueno, realmente... A mí me gustaban las corbatas. Sí. O sea, están muy buenas. Pero bueno, puntualmente abocándonos a lo que va a ser el día de hoy, un inicio de periodo ordinario importante. Y lo que también comentábamos, más allá de las comisiones de Exterior y de Interior que van a estar recibiendo al presidente de la Nación, Javier Milei, bueno, van a estar, va a haber un puntano, yo lo digo porque obviamente que es un dato, va a haber un puntano que es en este caso el presidente provisional del Senado, estamos hablando de Bartolomé Abdala, que bueno, va a estar acompañando a Victoria Villarruel, quien es la presidenta, y también a el presidente de los diputados, estamos hablando de Martín Menem. Así que, bueno, sumado a toda la comitiva que va a estar recibiendo a Javier Milei. Ellos van a presidir la ceremonia junto al presidente de la Nación. Recordemos entonces un poco más o menos, me van ayudando cómo va a ser la ceremonia de hoy. Arranca a las 7 de la tarde, empiezan a ingresar los legisladores
al recinto. Sí. A las 8 es el horario formal de inicio de la asamblea. Bueno, la persona que interviene en estos casos siempre es la vicepresidenta de la Nación o el vicepresidente, en todo caso, es el que habla, el que dirige, es lo que decíamos ayer, Lourdes, el maestro de ceremonias, en este caso la maestra de ceremonias, y se convoca a las comisiones de Interior y de Exterior, que lo que estaba mirando yo, un detalle, que tienen esos detalles pavotes, pero que a lo mejor interesa, el hecho de que no necesariamente siempre es el mismo número de aquellos que lo reciben a los legisladores, al presidente de la Nación, que varía entre 12 personas o 8 personas según la comisión. Lo estaba viendo, y hubo un año, en 2020, en el cual hubo solamente, claro, en 2021, perdón, que estábamos en plena pandemia y eran comisiones de 4 personas solamente. Sí, ahora se extendieron, son 16 en total. 16 en total. O sea que 8 senadores, 8 diputados. Así Ya que, se sabe, ¿no? ¿Quiénes van a estar? ¿Se les avisa a cada uno de se los...? les avisa, sí. Sabemos que va a estar José Luis Esper, a pedido del presidente de la Nación. Sí, sí. Y después veremos a aquellos, pero sí, nadie se da por sorprendido. No sea cosa que no esté en el momento que lo convocan. No, Dice, ay, yo no estaba, no llegué. No, sí. Bueno, y si te parece, comentamos un poquito acerca de la reunión de los diputados de La Libertad Avanza en Casa Rosada. Esto, según dijeron cuando llegaron allí, encabezados por Oscar Sago, el titular de la bancada de la Cámara Baja, era una cita que estaba programada hace tiempo y es, digamos, la primera reunión que se da a nivel político con el jefe de gabinete, exclusivamente. El presidente Milei estuvo todo el día de ayer y todo el día de hoy en la residencia presidencial de Olivos preparando su alocución. Y cuando llegaron, algunos diputados dijeron, bueno, es una reunión de carácter político, vamos a empezar a tener una relación más estrecha con el Ejecutivo, algo de lo que de alguna manera se escuchaban, algunas quejas de parte de algunos de los legisladores oficialistas. Y allí, bueno, distintas posturas, ¿no? Específicamente con un tema que es urticante y tiene que ver qué tipo de relación va a tener el Ejecutivo con el Congreso Nacional. Se conocieron hoy unas declaraciones de Federico Sturzenegger, el funcionario no nombrado, pero que ha tenido activa participación en la reglamentación del DNU, en las que señaló que Argentina, según el presidente Milei, puede tener una salida institucional similar a la que planteó en su momento en Perú Fujimori. Esto realmente causa algún tipo de consternación porque sería prácticamente clausurar el Congreso. Hay un sector de los diputados de La Libertad de Avanza que dicen, bueno, si no nos dan la posibilidad de avanzar con leyes desde el Palacio Legislativo, utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance. Y otro sector de legisladores también del oficialismo que dice, no, nosotros queremos dialogar, no estamos de acuerdo con llevar adelante las cosas de esa manera. En esta reunión, lo que más comentaron al salir los legisladores del oficialismo es que estuvo versando acerca de la defensa del DNU 7023, también en la discusión que se va a dar de la ley de bases separada, digamos, en distintos apartados, claro. Y avanzar, digamos, con todas aquellas propuestas que tenga el Poder Ejecutivo. En síntesis, una reunión que no tuvo mucho que ver específicamente, según por lo menos lo que contaron abiertamente, con la asamblea, la apertura de sesiones extraordinarias, pero sí con lo que se viene posteriormente y tiene que ver con todo el tratamiento de cuestiones legislativas, José. Muy bien, un informe importante y un detalle que también vale la pena mencionar es el hecho de que después fueron separados, las reuniones fueron con diputados y senadores, ¿es así? Porque el hecho es que, por ejemplo, el presidente que recibió en 2 oportunidades a su tropa propia, justamente solamente recibió a los diputados en su momento, el 3 de enero, cuando se reunió con los diputados y ahora esta última semana también con diputados, nunca había recibido a los senadores, bueno, en este caso tampoco el presidente, pero sí el jefe de gabinete. Sí. Claro. Y bueno, una jornada aparte que, y dentro de todo este marco de este presidente que nunca nos deja de sorprender,
de sorprender. Realmente, bueno, hoy por la mañana arrancó en su red social Twitter. En su red social favorita. X. Sí, sí, ¿no? X, sí, así es. X, con un mensaje, bueno, en hebreo. Nada menos. Sí, sí, recordemos que hace muy poco estuvo de viaje por Israel también, bueno, estrechando vínculos bilaterales particularmente, y más allá de todo esto, siempre un arraigo a la cultura judaica, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el judaísmo y particularmente, bueno, este tuit que llamó la atención y que según lo que hablábamos con nuestros compañeros anteriormente, tendría algo que ver con una analogía de un reescribir algo, ¿no? De un reescribir, puede ser una nueva ley, puede ser una super mega ley, porque no sabemos si es una ley común pero es reescribir algo, es un reinicio. ¿Será claro. una nueva oportunidad, un nuevo empezar de Javier Milei para con los legisladores? Bueno, hay dicen que va a haber alguna sorpresa, algún factor sorpresa en el discurso, que inclusive fue preparado con un atril, que ha cambiado un poco la estructura dentro del recinto, que no solamente van a estar los 257 diputados, sino que también van a estar los 72 senadores, además van a estar miembros de la Corte Suprema de Justicia, va a haber gobernadores, va a estar seguramente su hermana con quizás sus padres, dependiendo, eso todavía no está confirmado, con vocero y demás, va a haber mucha gente. Quizás puede ser un reescribir, un reiniciar la historia para Javier Milei. Y detallemos qué es lo que decía. Es un libro, sobre el libro, el versículo 34.1, digamos, del libro de Éxodo. El segundo libro de la Torá. Ahí va. El Señor le dijo a Moisés: prepara 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en ellas los mismos mandamientos que estaban en las tablas que quebraste. Y a mí me remite a la ley de bases, claramente, pero bueno, no soy quien. Sí, las interpretaciones son variadas, las cuestiones ligadas al judaísmo también. Desde ese lugar yo creo que bueno, han salido respuestas de distintos sectores de la comunidad hebrea a la apropiación que hace el presidente de algunas cuestiones ligadas a la comunidad. Hubo reclamos inclusive por reivindicar el mismo presidente algunas actividades, o por ejemplo el tema del Shabbat, que se hiciera un viernes a las 9 de la noche cuando justamente una de las cuestiones más importantes para el sector más ortodoxo del judaísmo, que es quien más apoya, recordemos a la comunidad Lubad Jabavich, que es la que más apoya al presidente de la nación, y esto es por lo menos extraño que haga justamente en este horario nocturno, tomando en cuenta su sentido y de alguna manera la necesidad de expresar el judaísmo y su intención de volcarse a compartir lo que es toda la historia de la comunidad judía. Más allá de esto, las interpretaciones están a la orden del día sobre lo que efectivamente volcó. Pero charlando con algunos diputados opositores me decían: mirá, nosotros para los micrófonos decimos que por supuesto aguardamos un mensaje de unidad, de llamado al diálogo, de establecer una relación cordial entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero lo que pensamos seriamente es que el presidente no va a cambiar su discurso y va a venir a enfrentar a lo que él denomina la casta, de alguna manera siguiendo con sus lineamientos, porque en definitiva es en lo que él basa su apoyo fundamental, en la casta. Y la casta política que nosotros representamos, me decía este legislador, es a la que él supuestamente de alguna manera quiere eliminar. Así que no hay grandes expectativas de que el discurso, por supuesto, quizás no diga algunas expresiones como que el Congreso es un nido de ratas, pero no hay expectativas de que sea un discurso amigable por parte del presidente Javier Milei. Y veremos sobre este tema qué es lo que nos decía en primera edición Ramiro Gutiérrez. Yo creo que hay un nivel
de expectativa todavía en la ciudadanía que ha votado recientemente a que el país arranque, pero también hay una fuerte presión social que no se puede soportar en grandes bolsones de la ciudadanía y de la clase media. Y que esta tensión es la que tiene que surfear el presidente de los argentinos y quienes estamos en una idea diferente y proponíamos y proponemos otro camino que no es con un ajuste tan brutal, sino que es un camino intermedio donde había compensaciones y alivios. Milei decidió presionar hasta el fondo para sacar... ¿Qué palabra esa? Sí. ¿Fondo dijo? Sí, sí, por supuesto. Él sigue una receta del Fondo Monetario Internacional, cumple sus lineamientos y sus metas. Veníamos de un proyecto en nuestra memoria muy reciente de un hombre, Sergio Massa, que se paró frente al fondo y dijo, es con nuestras condiciones, y con un lineamiento anterior de otros dirigentes como el presidente Kirchner, que en su momento le dijo, los muertos no pagan. Bueno, nosotros queremos cumplir los compromisos internacionales que tristemente asumidos por el actual ministro Caputo, que un día nos despertamos y nos estábamos endeudados a 100 años, Horacio, 100 años, vos no tenés dimensión de lo... No, yo pienso a veces en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos y no sé más. Mira, mañana vamos a recibir en esta casa al presidente de los argentinos. Tal cual. Yo no sé lo que va a decir, ni sé lo que va a proponer para la Argentina, y es mañana. Escuchamos al diputado Marremiro Gutiérrez, bueno, con una visión muy crítica de los primeros 70, 80 días del presidente de la Nación, Javier Milei, y las expectativas que están puestas respecto de lo que vaya a suceder hoy. Hay mucha expectativa, no solamente por lo que vaya a decir el presidente de la Nación, como decía Fabián, bueno, que la aspereza que pueda llegar a tener con los habitantes de este Parlamento, sino también cuál va a ser la actitud que van a adoptar los propios legisladores, y por eso, como ninguna otra vez, uno se ocupó también de auscultar a ver cuál era el parecer de los propios legisladores y cuál iba a ser la actitud en todo caso de que escucharan palabras que no les convencieran. Y bueno, seguro un ida y vuelta tiene que haber. Yo no creo que los diputados se queden callados, y menos teniéndolo tan cerca a Javier Milei. Claro. No estoy dando ideas, ¿no? Pero digo, me parece que va a ser un momento de poder tenerlo más cerca, e inclusive la ubicación, por darte un detalle, la ubicación del atril está prácticamente a la altura de la banca de donde están los legisladores. Entonces quizás Claro. eso sea algo que les dé un poco más de cercanía, no solamente en lo físico, sino también, si podemos llamar, en lo discursivo. Ese es el atril que usó cuando el 10 de diciembre, ¿no? En el la exterior. escalinata, sí. A ver, yo voy a dejar planteada una cuestión. Ayer en la conferencia de prensa una colega a Manuel Adorni le preguntó si esperaban un ámbito de alguna manera que lo hostigara el presidente de la Nación en función de algunos dichos del propio Javier Milei. Adorni respondió que no veía por qué podía llegar a pasar una cuestión por el estilo. Consideraba en su respuesta que no debería haber ningún tipo de interrupción o falta de respeto al presidente Javier Milei durante la hora que aproximadamente va a durar su discurso. Escuchando lo que dicen algunos diputados, en particular el titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, esta semana en un programa nocturno dijo, la verdad es que lo vamos a esperar de alguna manera hastiados, dijo. Esas fueron las palabras que utilizó Germán Martínez, y con poca expectativa. Y ese es el contexto que efectivamente creo que va a existir esta noche. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, uno se imagina, por supuesto, a los legisladores del Frente Izquierda con sus clásicos carteles colocados sobre las bancas. Sí. Habrá que ver si efectivamente recurre a esa práctica Unión por la Patria, y si uno se imagina qué puede llegar a ser la inscripción en ese cartel, creo que lo más importante en estos momentos y fundamental es el DNU y su oposición justamente al decreto 7023. Y con respecto, un datito que me olvidé de volcar al discurso del líder libertario esta noche, también me anticiparon que
su plan de moneda va a ser uno de los ejes fundamentales de su alocución. Ajá. Sí. La verdad es que lo que ahí, por lo menos hasta ahora, no destacan, es algo que se refiere al desarrollo o a la producción. Sí, de la economía, sí, en este caso, como te dije, la posibilidad de alguna cuestión con respecto a la cuestión de la moneda, pero no mucho más que eso, José. Claro, justamente lo que se había, recordemos, en la semana se habló de que iba a hacerse hincapié en el tema de la dolarización, después enfáticamente fue desmentido por todos los sectores que no se iba a hablar de ese tema, y empezó a crecer fuerte la posibilidad de que hablara, y bueno, vos lo estás de alguna manera reafirmando, el hecho de que hablara más que nada sobre el tema de una competencia de monedas, justamente que es la bimonetización, tal vez, que sería lo que podría llegar a avanzar, o sea, una competencia libre de monedas donde también otras monedas convivirán con el peso, justamente, y que uno entendería que es la alternativa más viable, teniendo en cuenta que, bueno, lo de la dolarización es muy difícil porque tenés que, de alguna manera, y se lo advirtió el presidente de la Corte también, hay que reformar la Constitución, no se puede hacer la dolarización. Sí, igualmente tengamos en cuenta que una canasta de monedas es una dolarización encubierta. Porque Pero estamos teniendo... No, Claro. no, a ver, no es lo mismo que vos diariamente hagas competir en la calle a $1 con un peso, a que algunas transacciones efectivamente tengan que hacerse en dólares. El hecho de, bueno, una de las cosas que generalmente, popularmente se conocen, es que los argentinos es el país que tiene mayor cantidad de reserva de dólares, los argentinos en el exterior, ¿no? Más allá... Y en el colchón. Y en el colchón, sí. Más Sobre allá todo de en el esto, colchón. yo sé que te acostás en un colchón alto, Sí, José. Yo sé que vos te acostás a dormir en un colchón de Es cada vez dólares. más incómodo, no sé por qué. No des Ay, ideas, no Mauro, des ideas. Mauro, más allá me de muero. eso, que nos están escuchando, alguien nos está escuchando. Vamos a la casa. Tomar té. Más allá de eso, una competencia entre monedas que tienen distinto poder adquisitivo, indudablemente es en la práctica un entierro para el peso, Claro. porque no hay forma de que pueda competir. Es una carrera entre una chita, que es el animal más veloz del mundo, y una tortuga. Claro. Pensando también en cómo va a ser, por ejemplo, y cómo se va a ir manejando esto de la microeconomía, pero en una cuestión más del cambio, ¿no? De ir a comprar lo que hablamos el otro día, de ir a comprar el pan, de ir a hacer las compras básicas del supermercado, que sí, puede estar en todo en dólares, pero también, a ver, esto no quiere decir que nuestros sueldos vayan a aumentar, ni porque sea en dólar van a ser más altos, ni mucho menos. Simplemente nuestros sueldos capaz van a continuar siendo el mismo valor en pesos que en dólares, pero los productos van a estar en dólares en los supermercados, ¿no? Igualmente ¿Cómo así con el cambio, con el sencillo? Claro, lo que creo que de todas maneras es una alternativa que podría frenar fuertemente la inflación, eso es lo que aspira el gobierno de la nación, y paralelamente conviviría el peso seguramente con el resto de las monedas de alguna manera, y cada sector establecería... No. O sea, libre competencia es Ajá. competencia. Ahí yo te pongo un intríngulis, como diría Super Hijitus. La antigüedad. No, te pongo un intríngulis. El gobierno Sí. critica, digamos, las cuasimonedas. ¿Sí? De hecho, la provincia de La Rioja está por emitir una dentro de 30 días. Chachos, sí. Sí, los chachos. Ahora, ¿va a hacer competir al peso con el euro y con el dólar? Que es una competencia desleal, igual que la del chacho contra el peso. Es la libertad. Pero habría que ver. De Es todas la maneras, libertad. de Ahí ese está, tema, con eso te mando la pausa. de ese tema vamos a seguir hablando seguramente después de esta muy breve pausa. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen en esta jornada tan especial donde se produce la apertura de sesiones ordinarias dentro de, ¿cuántas son? 6 horas, ¿no? 6 horas. ¿Qué son las 15 horas? Son las 15, sí. Dentro de 6 horas. 6 horas faltan.
6 por 6, 360 minutos. Ahí va. Por No. 60, vemos la cantidad de segundos. Muy bien, dando... No, la expectativa indudablemente es grande. Creo que está centrada allí, como analizábamos recién, bueno, el posteo de esta mañana del presidente Javier Milei relacionado con la historia del pueblo hebreo, de la Biblia, y algunas interpretaciones a favor y en contra en cuanto a lo que efectivamente quiso hacer con este nuevo tuit en la red social X. Y mientras tanto, reiteramos, en Casa Rosada estuvieron senadores y diputados de La Libertad Avanza con el jefe de gabinete Nicolás Pose, a quien, debo decir, no le conozco la voz. No, habrá que ver si en todo caso sí se le conoce cuando llegue el momento Ya en el dijo cual... que no va a venir al Congreso. Ah, bueno, ya nos spoileó. Ya te no. spoileé todo. ¿Ya lo dijo? Ya lo dijo. No te ilusiones. Ayer lo publicó la compañera Cecilia Camarano en ámbito financiero, consultó efectivamente a gabinete, la jefatura de gabinete. Nicolás Pose no va a venir a la Cámara de Diputados a cumplir con el artículo 101, si mal no recuerdo. ¿No va a venir nunca? En principio, 101. por ahora no va a venir. Sí, el 101. Bueno, recordemos que es una manda constitucional que todos los gobiernos, todos los jefes de gabinete, se supone que han cumplido, no todos en realidad, No, algunos lo han absolutamente, es muy El último irregular, que ha vino sido. fue Mansur, ¿no? No, Rossi vino. Rossi Vino vino. Ah, Rossi, Rossi cumplió, vino. Rossi cumplió con su... que tiene que ir Mansur. cada 2 meses a alternar las cámaras. Rossi lo cumplió, Mansur vino pocas veces, Cafiero había venido Una vez. Sí, vino. algunas cuantas. Vino. Un par. Sí, sí, A las dos había cámaras venido. vino. Durante el macrismo la presencia de Marcos Peña fue Sí, prácticamente bastante, bastante importante. Y recordemos que es una manda constitucional de 1994, ¿no? De la convención, cuando efectivamente se creó el cargo de jefe de gabinete, que tiene quiso asemejarse a lo que se utiliza en algunas constituciones españolas y que sirva como fusible, como posibilidad de recambio en la relación con el Congreso, que además el Congreso puede pedirle la renuncia. ¿Es así, José? Claro, sí. Y fue un acuerdo entre una idea en ese pacto de Olivos que se armó entre el presidente de la Nación de entonces, Carlos Menem, y Raúl Alfonsín. Y bueno, ese fue una sugerencia de parte de los radicales, así como, en su momento impulsaron la del tercer senador. Eran medidas que trataban de ratificar un poco el tema del bipartidismo y darle un poco más de espacio fundamentalmente al radicalismo, que en ese momento venía de perder las elecciones fuertemente con Carlos Menem. Y además el cambio del periodo presidencial, también reducido. Todas También. cuestiones que fueron fundantes. Y otro tema de aquella que hoy se vive claramente y da lugar a muchísimas situaciones, ha venido haciéndolo desde hace ya 30 años, por un lado, el desmembramiento de los ministerios, ¿no?, de Educación y Salud Nacional, que pasaron a cada una de las provincias, y la cuestión de los recursos naturales, que también fue una discusión planteada en aquel momento, que significó que pasen a ser propiedad de cada uno de los territorios. Esta que es una discusión central en estos momentos, y estuvo esta semana hasta el día que salió el fallo a favor del gobernador Ignacio Torres en Chubut, en cuanto a la propiedad de los recursos naturales de cada una de las provincias. Y recordemos también otra de las cosas de los mandatos incumplidos y que va a seguir así, es el tema de la coparticipación federal. Recordemos que una de las cláusulas transitorias de esa Constitución decía que, dentro de 2 años había el tiempo para crearse una nueva ley de coparticipación federal. Se va a cumplir 30 años desde entonces. Sí, y además que tiene esa cláusula, tiene el mandato de que tiene que haber un acuerdo de los 24 distritos. O sea, con que difícil. uno solo de ellos se oponga, es imposible llegar a buen término y hacer una división diferente a la que aún está planteada. Por eso, las distribuciones de distintos lugares de los gobiernos nacionales en cuanto a fondos especiales para cada una de las provincias para aumentar la coparticipación, y la discusión que en ese sentido también estuvo presente esta semana con el retiro del dinero que enviaba a la provincia de Buenos Aires y había sido decidido por Alberto Fernández para la seguridad con el 1% del PBI, y que Javier Milei
ordenó también por decreto, de la misma manera como había sido implementado por el presidente del Frente de Todos, sacárselo a Axel Kicillof. Por eso justamente, bueno, esas son las cuestiones que quedaban pendientes. Uno diría, ¿cómo puede ser que pasen 30 años y no se pongan de acuerdo en hacer esa reforma, que era un mandato constitucional? Y bueno, porque eso establece que todos o algunos tengan que ceder, y eso es lo difícil de hacer, quién es el que puede llegar a ceder. Y si no, pregúntenle a la provincia de Buenos Aires, cuando en su momento Antonio Cafiero, como gobernador, cedió una parte pensando que él iba a ser, justamente después iba a ser presidente de la Nación y la iba a recuperar, y bueno, eso no sucedió claramente. Pero bueno, son cuestiones de, este es el segmento de Haciendo Historia. La cuestión Viajes es que, en el tiempo. Sí, y la cuestión es que, bueno, está Nicolás bueno, Pose, está bueno traer un poquito Sí, de sí. historia acá. y bueno, está entonces dicho que Nicolás Pose, tal cual todo parecía indicar, bueno, no va a venir, por lo menos en los próximos meses. Seguramente se cansarán de reclamarlo y hacer presentaciones de parte de la oposición para que sí lo haga. Claro, sí, la Hay oposición. algo que me parece que es clave, este gobierno, que va a tener que terminar de entender que están gobernando que hoy particularmente dentro del Congreso, están gobernando en minoría, y más allá de que vos podés tener socios, de que podés tener bloques aliados, de que podés tener diputados que, bueno, tenés muy buenos vínculos, es como que cada pasito, cada acción es un poroto que se te puede sumar a favor o en contra. Todo dependerá, claro. Pero sea para proyectos, sea para megaleyes, sea para tratamiento en comisiones, para la conformación, que más allá de la conformación de comisiones se hace por sistema DON, pero de todas formas, cada disputa y cada cosita mínima termina sumando. Y creo que si se prolonga mucho la ausencia del jefe de gabinete en el Congreso, va a ser una situación un poco tensa, y lo van a notar como algo complicado desde el lado de la oposición principalmente. Sí, Ni hablar del Senado. Habrá que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, porque bueno, muchos hay, como viene hacía un repaso Fabián recién, recordando quiénes eran los jefes de gabinete más propensos a venir a las dos cámaras. Bueno, el último caso era el de Agustín Rossi, quien arrancó Yo lo con salté, pobre. la convicción de de que él quería venir todos los meses, hasta que fue ungido como candidato a vicepresidente de la Nación. Entonces ahí se mezclaban los tantos, entonces dejó de venir. También lo hizo Marcos Peña, cuando recordábamos los tiempos de Mauricio Macri. Lo hizo hasta que el último año ya se complicó. O sea, cuando los tiempos soplan de una manera, después uno tiende a presentarse. En el caso de él era una cuestión de que claramente confrontaba mucho con los legisladores opositores, pero eso entendía que le convenía de alguna manera, y sacaba rédito de esas situaciones. En el caso de Juan Mansur también tenemos un jefe de gabinete que vino poquito, pero bueno, él tenía una táctica que te dormía. Se dormía y él en tono monocorde. Bueno, esas son las particularidades de cada uno. Claro, entonces bueno, y él tenía el sistema de que, bueno, de alguna manera no confrontaba. Sí, es verdad. Pero uno dice en general, el tema de los funcionarios que se presenten en las cámaras. Eso es algo que en general muchos rehuyen, esa alternativa, pero siempre el manual de la política dice que lo más conveniente es hacerlo, es concurrir. Cuando le pasó a un gobierno de minoría, siempre volviendo a nuestro segmento de Hurgando en la Historia, cuando le pasó a un gobierno de minoría como era el de Cambiemos, justamente la sugerencia entonces del enlace legislativo que entonces era Paula Bertol, había sugerido a los funcionarios no rehuir al debate. cada vez que lo convocaban. Lo único que había que asegurarse que la comisión cabecera de la reunión estuviera manejada por el oficialismo, claro, para evitar que se te desmadrara y poder manejar los tiempos. Y en general, a ese gobierno, en general, uno no tiene en la memoria recuerdos donde la hayan pasado mal los legisladores. Y sí hay casos. Sí, hay casos, por ejemplo, uno recuerda cuando estuvo Caputo. A ese me iba a referir, claro. La Cerruti cuando era legisladora. La llevaba bien hasta que se desmadró el tema. Pero bueno, por eso es que no quiere venir más. Bueno, más allá de esto, si querés te cuento, no sé si están al tanto, que ayer hubo una cena privada del PRO.
¿O no? Bueno, una cena de Informado. diputados del PRO, de camaradería, decía hoy. ¿Les habrá me contado decía lo que una- habló Ritondo con el presidente de la Nación? Yo entiendo que algo de eso debe haber habido. Comieron asado. Qué rico, ¿quién pudiera? En estos momentos realmente forma Ahí parte está, El no le verdadero hables. quien pudiera. A esta hora no le hables de ese tema. Pero, justamente. bueno, muchos de ellos, algunos no se conocían, no tenían actividad, hay algunos diputados que son nuevos, pero lo que sí en principio está claro es que el PRO está acompañando al gobierno nacional, según decía este interlocutor con el que hablé, sin pedir nada a cambio. ¿Ok? Porque en un momento se especulaba con que le dieran el Ministerio del Interior a Santilli o la Cámara de Diputados al propio Cristian Ritondo. Bueno, esto ya ha quedado de lado. Sí, la consolidación de la alianza en función del cambio que pretenden, que el PRO ve que es el mismo. Los 37 diputados del PRO por ahora se van a mantener separados de los 38 de la Libertad Avanza. No hay una unidad, ni siquiera un interbloque que esté a la vista, por lo menos me comentaba la persona con la que hablé, y en ese sentido, igualmente está claro que van a ir, como te decía antes y habían dicho los legisladores de la Libertad Avanza esta mañana, por algunos puntos de la ley de bases que consideran que pueden tratar en forma separada. Entre ellos podemos incluir el paquete fiscal, que le interesa a los gobernadores, y también quizá el tema de la reforma laboral, otra cuestión que está parada en estos momentos en la justicia y que es de sumo interés para sectores del oficialismo. Bueno, y ahora vamos a escuchar lo que decía en el análisis ayer la diputada de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Eso es lo que entiendo que ustedes creen que va a suceder. Yo creo que también va a ser un mensaje para todos los argentinos, principalmente de tranquilidad, porque los escuchaba recién y en esta permanente puja, digo, de situaciones en la que si se aprueba, no se aprueba, creo que llevarle un poco de tranquilidad a los argentinos les haría y nos haría muy bien a todos. Independientemente del DNU, de la aprobación o no, independientemente de el trance o el tránsito que tuvo la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y cualquier ley que se trate, ya sea grande, chica, larga, corta, la Argentina va a ser gobernada por Javier Milei y está siendo gobernada, y él tiene todas las herramientas institucionales para poder gobernar y por sobre todas las cosas para poder llevar adelante ese plan estratégico, económico y financiero que hoy podemos empezar a hablar de datos, ¿sí? Datos precisos y concisos que hemos logrado obtener, y esto es un poco el resultado de la charla que tuvimos, la conversación y la reunión que tuvimos ayer con nuestro presidente. O sea, poder decir que esta instrumentación del plan de nuestro presidente en materia económica ha realizado un hecho histórico, pudo dar registro de un hecho histórico en el mundo, que es en un mes lograr el equilibrio financiero en un país que venía con déficit por todos lados, como lo vemos y sabemos que tenemos en Argentina. Entonces, también debo decir que es muy importante transmitirle a los argentinos que sabemos que tienen confianza y que tienen esperanza en que este proyecto, que los ha ajustado a todos, y principalmente hemos llevado un ajuste a la casta política, a lo político, como lo dijimos que íbamos a hacerlo durante toda la campaña, en el fiel cumplimiento de la palabra, estamos honrando la palabra y se está logrando. O sea, con todas estas medidas tomadas, con datos reveladores, la Argentina está destinada a crecer, Fernando. Claro. Y eso me parece que es muy importante para transmitirles a los argentinos, que están muy expectantes, todos los avisan de que mañana va a ser un gran día, están esperando como la final del campeonato de fútbol mundial. Están todos ya con amigos que se juntan, que ya están armando una picadita, que están pochoclos, que una cosa que la otra. Creo que mañana vamos a vivir un hecho histórico, más allá de todos los hechos históricos, con las grandes decisiones que ha tomado nuestro presidente, ha transformado a la Argentina, que en estos 40 últimos años de la democracia no lo hicieron.
Ahí la escuchamos a la diputada Lorena Villaverde hablando de un hecho histórico que, bueno, como venimos repitiendo desde el inicio del programa, se va a dar hoy porque, bueno, es la Asamblea Legislativa, el hecho más importante que tiene a priori cada año el Congreso de la Nación y, bueno, como suele suceder en este caso, que es el debut de un presidente de la Nación haciendo la apertura de sesiones ordinarias. Y bueno, sobre ese tema vamos a hablar ahora con el diputado Juan Brugue, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, un gusto estar con ustedes, Gracias como siempre aquí. Por estar acá. Bueno, ¿cómo se prepara para la jornada de hoy en un horario bastante inusual? Y, a ver, nosotros no tenemos problema de los horarios. Yo personalmente no tengo ningún problema de los horarios. Si el presidente decidió que fuese ese el horario, no tenemos inconveniente básicamente. Yo disiento en todo aquello que es un hecho histórico, es un hecho más de la democracia, ¿no? Un hecho que tendría que ser normal, y que es normal de que un presidente venga y abra el año legislativo. Sería un hecho anormal que no lo hiciere, eso sí generaría algún tipo de suspicacia y quizás saldría de la media común. Y entonces en ese aspecto, por eso cuando hablan de un hecho histórico o de un momento histórico, no, es un momento más de la historia institucional argentina que hay que tomarlo como tal en ese aspecto. Si eso lo hacen aquellos que pretenden generar algún tipo de expectativa diferente a lo que puede suceder, bueno, eso son más bien maniobras o especulaciones de comunicación que por ahí aquellos que quieren hacerlo lo quieren presentar. Pero para mí hoy es un día más dentro de la actividad legislativa, en donde sí, efectivamente, el presidente de la Nación es la única oportunidad que está obligado, entre comillas, a venir. No podría venir si quiere, y lo mismo el año legislativo se activa, se abre, porque así lo establece la Constitución, y es eso, ¿no? Así es. Bueno, esto viene precedido de una situación de aspereza entre el presidente de la Nación, no el gobierno, el presidente de la Nación puntualmente, con el Congreso de la Nación y la oposición amigable o dialoguista en particular, realmente, porque bueno, sus mayores choques los ha tenido con quienes fueron denominados originalmente como los dadores de gobernabilidad, de alguna manera. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer? Porque es algo que le preguntamos a todos, si en algún momento se pone picante la situación entre el gobierno y ustedes. Nosotros vamos a mantener nuestra postura que teníamos desde el comienzo, que es darle gobernabilidad al presidente que fue legítimamente electo por el pueblo argentino. Sí señalar de que no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. O sea que él, cuando menciona que él tiene la legitimidad del pueblo argentino que lo votó en la urna, nosotros también tenemos la misma legitimidad dada por el mismo pueblo. O sea que en definitiva en eso de querer dividir legitimidades o pretender tener mayores poderes que el resto de los que hemos sido electos, me parece que ahí el presidente se equivoca, y se equivoca gravemente. Como él le gusta decir, él siempre, para descalificar algunas opiniones, dice de pobreza conceptual. Bueno, ¿tiene pobreza conceptual el presidente en esa apreciación? Sí, porque realmente la Constitución no hace una división en el pueblo argentino entre los que votan a los diputados nacionales, a los senadores, que al presidente de la Nación. Es cierto de que los diputados y senadores son votados por los pueblos de sus respectivas provincias, pero el mismo pueblo que también contribuye al voto presidencial. Entonces, ¿hay pobreza conceptual en esa opinión del presidente? Sí hay pobreza conceptual, básicamente. En lo que respecta a nuestra posición, siempre hemos dicho que vamos a colaborar con el gobierno a los fines de lograr los mejores instrumentos legales para el pueblo argentino. Cuando esos instrumentos legales no lo sean positivos o entendamos de que no son beneficiosos para el pueblo argentino, somos los primeros que vamos a señalar y vamos a ser críticos. Nosotros no gobernamos, cogobernamos. Es ahí donde creo que se equivoca el presidente cuando nos trata de traidores o no traidores. O sea, fíjese, en la ley ómnibus, yo cuando di el apoyo en general, porque entendíamos que tenía que habilitarse la discusión, fui traidor para el kirchnerismo, traidor a la patria, etcétera, ¿no? Y cuando señalamos en la exposición, en general, muchos diputados me hacen recordar ahora, ya con el diario del lunes, como se dice, de que yo en mi discurso puntualicé lo que no estábamos de acuerdo y cuáles eran nuestros límites.
lo dijimos antes, ¿no? Y bueno, y cuando en un artículo específico, el de las delegaciones de las potestades o facultades, yo personalmente me opuse porque no estaba de acuerdo con el esquema que lo que dice la Corte Suprema en lo que hace a su redacción, ni tampoco estaba de acuerdo con la Constitución propiamente dicha. Yo, profesor de Derecho Constitucional, no puedo desconocer esa situación. Lo planteamos, pasé a ser traidor. O sea, yo en una semana era traidor por una parte y en otra para la otra. Cuando esas cosas suceden, a mí me da una inmensa tranquilidad porque quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Estamos plantando las banderas que corresponden en defensa de la Constitución y en defensa de los intereses del pueblo, básicamente. Así que en ese aspecto no me preocupa. Por lo tanto, nuestra posición va a seguir siendo la misma. Vamos a seguir dando la mano, a pesar que del otro lado recibimos cachetada. La relación con los gobernadores, bueno, fue de mal en peor en los últimos tiempos. Con el primero que se le agarró fue con el gobernador de su provincia, el presidente de la Nación. ¿Hoy va a venir Yarlora acá? No he tenido contacto con el gobernador, no nos hemos comunicado porque yo estaba en otras actividades académicas, desconozco, posiblemente en las próximas horas sabremos qué va a hacer. Martín Yarlora es una persona de una amplitud intelectual y política muy importante. De hecho, ustedes saben perfectamente que hoy el gobierno de Córdoba está integrado por un gobernador de extracción peronista y una vicegobernadora de extracción radical. La intendencia de la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Pacerini, es de extracción justicialista y el viceintendente Javier Preto es el expresidente del PRO. O sea que en definitiva a nosotros nunca nos pueden atacar de que estemos cerrados, que no tengamos diálogo, que no tengamos amplitud, y menos al gobernador Yarlora. Por eso, en ese aspecto, yo creo que también ahí el presidente se equivoca, ¿no? Y esto es importante señalarlo, porque por ahí dicen, el presidente está siendo mal asesorado. No, son actitudes personales, claro, porque el Twitter lo maneja él personalmente, o X, como ahora se menciona, para que no se enoje el dueño de la nueva franquicia. Entonces, a lo que vamos es ese esquema, que a veces esa actitud de violencia institucional, que es violencia institucional, que hay que señalar con todos los nombres, y que a veces tiene actitud hasta grosera, como lo lamentable de esa parodia que se le hizo al gobernador de Chubut, equiparándolo con aquellos pobres niños y niñas que sufren el síndrome de Down, o sea, dándole un me gusta. O sea, son cuestiones que exceden lo razonable. Y nuestra ciudadanía hoy, ¿qué quiere? Razonabilidad, quiere normalidad. Y el presidente de la Nación está obligado por la Constitución Nacional a proveer a la paz interior y a la unidad de los argentinos. Esas actitudes de agresividad lejos están de esas obligaciones constitucionales que están puestas en el preámbulo para todos los argentinos, pero más para aquellos que tenemos responsabilidad política de conducción, ¿no? Habla de las cuestiones constitucionales, usted es un constitucionalista justamente, y bueno, le iba a preguntar por el DNU, el mega DNU, que justamente empezó a transitar ahora esta semana el debate en comisión, por lo menos, pero ¿qué destino le augura ese decreto? Bueno, primero yo creo que la bicameral se constituyó tarde, o por lo menos se demoró mucho en el tiempo de constituir, ¿no? Yo creo que el gran problema quizás fue la ley ómnibus, que nos entretuvo durante todo este tiempo y que no permitió que esa comisión bicameral estuviese funcionando como está funcionando ahora. Ese es el primer análisis. El segundo análisis, yo creo que hay que empezar a escuchar a los sectores implicados como corresponde. Ese DNU afecta a muchos sectores de la sociedad y que por lo tanto esos son los que van a tener que venir a expresarse. Y tercero, ya ha habido pronunciamientos judiciales, algunos en favor, otros en contra. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene ya en sus potestades, por causas que le han llegado directamente, la posibilidad de pronunciarse también sobre el DNU. ¿Yo qué entiendo? Entiendo primero que como está planteado el DNU, sí es un hecho anormal dentro de la historia institucional argentina. Desde 1994 que se habilitan estos DNU, o anteriores que también había por la teoría, el caso Peralta, 1990 de allá, en donde estas potestades la podía tener el presidente. En donde siempre fueron monotemáticos, o sea, era un tema específico, no este conjunto de temas que impide que uno pueda abrir el DNU y analizar punto por punto y decir, estoy de acuerdo con esto y con esto no. ¿Por qué? Porque la ley 26.122 también cierra esa posibilidad, entre comillas.
Yo entiendo que constitucionalmente se puede abrir el DNU, se puede discutir parte por parte. Y esto hice una investigación, porque nosotros esta figura la tomamos del modelo español y del modelo portugués, que son modelos de sistemas parlamentarios, no presidencialistas, ¿no? Y cuando yo hablé con relatores constitucionales, ahora en enero, en España, de las Cortes españolas, y claro, ellos no entendían cómo yo le preguntaba si el DNU se podía abrir, porque para ellos cada directiva o decisión ejecutiva es un tema, no varios temas. Claro. Y porque ellos tienen una comisión permanente parlamentaria, por ser un parlamento, digamos, por ser un sistema parlamentarista, si bien tienen un rey, pero ustedes saben que el rey reina no gobierna en los sistemas parlamentarios, tienen previsto mecanismos muy ágiles, ¿sí? Que no se condicen con esto. Entonces, acá que se podría abrir, sí, porque esto es como cuando uno sanciona una ley y va al presidente. El presidente la puede vetar total o parcialmente, o la puede promulgar parcialmente. Como esto es una vuelta también de un proceso legislativo que hace el presidente, que hace uso de esa facultad, el Congreso tranquilamente podría usar la misma figura y abrir. Por supuesto, eso abre un debate. Si lo queremos mejorar con una reforma de la ley, me parece perfecto que habría que hacerlo, pero me parece que eso hubiera descomprimido y mucho la posibilidad de tratar el DNU parte por parte y ahí saber qué es lo que entendemos nosotros que es constitucional y qué es lo que no es constitucional. Un debate interesantísimo que lo dejamos pendiente para la próxima vez que nos veamos. Diputado, Bueno, le agradecemos su presencia con nosotros. Muchas Y gracias. nosotros volvemos inmediatamente después de una muy breve pausa. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen mucho
muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y llegamos a la última parte del resumen en esta jornada tan especial que es la de la apertura de sesiones ordinarias. Y si hablamos de sesiones ordinarias, de la apertura de sesiones ordinarias, bueno, nos tiene Fabián elaborado un informe sobre el tema. Sí, falta menos, ¿no? Media hora menos. Ya ahora falta menos, estamos ya 5 horas y media. 5 horas y media, ¿ok? Estén atentos, hay 5 horas y media para las 21 horas. Recordamos lo que había dicho José en el bloque anterior. A las 19 horas se va a abrir la Cámara, a las 20 van a llamar a la sesión, ya está designada, no sabemos los nombres, pero la conformada la Comisión de Relaciones Exteriores e Interiores de la Cámara que recibirán al presidente Javier Milei, una asamblea que será presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que le dará paso al discurso del titular del Ejecutivo. Anticipamos también, son 60 páginas, aproximadamente 1 hora, y contenidos que tienen que ver con los lineamientos principales del gobierno, la cuestión referida a las medidas económicas para seguir adelante y un plan de moneda que será lo que informará. Más allá de esto, hablemos un poquito, si te parece, de la historia de las sesiones, las asambleas ordinarias que se inician con el mensaje del presidente. Ahora te voy a plantear un intríngulis. Es imprescindible. Oye, segunda vez que nombras el bueno, entonces te voy a plantear una pregunta. No puede ser esto. Te voy a plantear, ¿es imprescindible que esté el presidente para que se inicien las sesiones ordinarias? No. No. Vamos a ver lo que dice el doctor José Cruz Pérez Nieves, director de Información Parlamentaria, que señala: el presidente de la Nación hace la apertura de las sesiones del Congreso el 1 de marzo de cada año, dando inicio con ello al periodo parlamentario. Esta es una atribución, pero también un deber, ya que en ese acto debe dar cuenta del Estado de la Nación, el discurso del Estado del Estado. En este caso, en el día de hoy, el otro tema que me vuelvo a reiterar es que va a presentar la herencia recibida a través del informe de la SIGEN que dará a conocer el titular del Ejecutivo. El artículo 75 de la Constitución, inciso 8, establece entre las atribuciones del presidente hacer anualmente la apertura de las sesiones del Congreso,
reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación. Vamos con la siguiente placa. De las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. Esta reunión, dice el secretario de la Comisión, constituye un acto solemne del que luego da cuenta el diario de sesiones y al que se refiere como Asamblea Legislativa. Vamos a la siguiente placa para ver. Me quedé pensando en los presidentes que convoca, que hacen la apertura, y un presidente que tenía una muy mala relación con el Congreso de la Nación, pero nula relación, era Hipólito Yrigoyen. Bueno, vamos a ver si efectivamente se encuentra dentro de los años en que no hubo presidentes inaugurando el periodo de sesiones ordinarias. También, esto es lo que justamente acota, según el artículo 63 de la Constitución Nacional, indica el derecho de ambas cámaras de reunirse por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. O sea, como contestó afirmativamente y le damos la llave del cofre a Lourdes López, efectivamente es así, según esta normativa. Yo sí, como viste, le preguntabas, el que siempre levantaba la mano en el curso, y sí, evidentemente soy esa persona. ¿Viste? Le pregunté, no, le pregunté a él. Bueno, bien. Ella quería participar. Lo que apunta, Nievas, es que la parte entrecomillada es una adición que hizo la Convención reforma de la Convención Constituyente, de la que hablamos hace un rato, de 1994, con la que se ha clarificado y reforzado el concepto republicano de la división de poderes. Es decir, que no necesite del poder ejecutivo para poder empezar a trabajar, simplemente. Claro. Sí lo hace falta para las sesiones extraordinarias, no para las ordinarias, según lo que argumenta este doctor. Vamos con la siguiente. Una interpretación literal del texto constitucional, por cierto no aceptada por la doctrina tal como estaba redactado antes de dicha reforma, podía llevar a sostener que no mediante una expresa convocatoria del presidente de la Nación, en la placa que sigue porque quedamos en una coma, no podría llevarse adelante. Entonces, lo que efectivamente va a suceder hoy a partir de las 21 horas. La placa siguiente la tienen, compañeros. El Congreso no estaría habilitado para iniciar sus sesiones ordinarias. Con la redacción actual no quedan dudas del derecho de autoconvocatoria de las cámaras. Ahí tenés. O sea, pueden hacerlo por su cuenta. Pueden hacerlo por su cuenta, así es. Echamos luz a un tema que, salvo Lourdes, no lo teníamos tanto. No lo teníamos. Bueno, es para una nota del parlamentario. Así es. Hubo inasistencias presidenciales a las aperturas anuales, según un estudio realizado, y son las registradas en los años 1866, 1914, 1918. Ahí ya tenés 17, 18, 19, 20, es todo Irigoyen, ¿eh? Bueno, y Torcuato de Alvear, 21, 22 Irigoyen, 29 Irigoyen. Vuelve. 39, ¿qué es? Ortiz. En el 30 ya no estaba. Por eso, Ortiz, que 39. Ahí ya no. Bueno, no 41 y 42. 42. Ahora nos fijamos. Sí. Mientras no importa, pero bueno, el detalle era que en ese caso. Irigoyen fue el único presidente que en este caso. Que no fue nunca. Que no fue nunca y que enviaba lo que iba a decir muy breve en un papel, ¿no? Sí, claro, que mandaba un funcionario para que puedan empezar a trabajar. Inicio. Claro. Y él no solo no iba, sino que no permitía a sus ministros ir a ser interpelados. Ah, mira. Bueno, en el primer caso, dice, el presidente se encontraba ausente en el frente, por ejemplo, en la guerra del Paraguay, por eso hablaba de 1917. En los demás casos... Tenía excusa. ¿Cómo? Ahí nos dice nuestro director, Ortiz en el 41. Ah, bueno, bien, gracias. Bien, Matías. En los demás casos se adujeron a veces razones de salud y otras, como en el caso de, decíamos, de Hipólito Yrigoyen, ninguna. En varias de esas ocasiones, la Asamblea resolvió prescindir, inclusive, de la lectura del mensaje. No sé si queda alguna placa más. En el 42, Castillo, que nos siguen aportando datos, que hemos encendido un debate. Bueno, ahora vamos con un tema que vos conocés bien y preparaste información también, José, así que podemos combinar
lo que tenemos. Yo hice una lectura un poquito más somera, pero tiene que ver Claro. con la duración de los discursos presidenciales. Reitero, vuelvo a decirlo, Javier Milei hablaría aproximadamente un poco menos de una hora, pero me voy a referir fundamentalmente a los que hace a partir de 1983 y los 40 años de democracia, en la primera asamblea que fue justamente en 1984, digamos, no en 1983, Alfonsín habló casi 2 horas. Están los videos en YouTube para aquellos que estén interesados, muchos de estos se pueden encontrar, están en la página Prisma, que fue creada por el gobierno de Cristina Fernández. Ahí hay muchísima información relativa a las asambleas, con discursos prácticamente de todos los presidentes. Quizá el que no pude ubicar fue el de la Rúa, pero el resto de los discursos prácticamente, y el de Carlos Menem de 1995, o 96 en este caso, pero todos los demás están prácticamente allí. Bueno, Raúl Alfonsín en 1984, me corrijo, la 101ª asamblea, 1 hora 55. Fíjate si tenés los mismos números, No, José. pues yo lo hice sobre los 22 años. Ok. De Dualde para adelante. Bueno, ahora vamos con un Dualde. Faltó esa parte. Carlos Menem en 1989, 108ª apertura de sesiones, 1 hora 10 minutos. Fernando de la Rúa en 1999, la asamblea número 119, 1 hora 18 minutos. Ahora nos acercamos sí a lo que tiene José. ¿Querés decir la de Dualde? A ver, José. Dualde, bueno, él tuvo 2 aperturas de sesiones ordinarias y en 2003 34 minutos fue el que menos habló. Mira qué rápido. 34 minutos y en 2002 44 minutos. Bueno, ahí se extendió un poquito más. Néstor Carlos Kirchner en el 2004 tengo la 122ª, mirá como lo digo de corrido. Claro, Apertura, muy rápido. 55 minutos. ¿Vos tenés lo que sigue de Kirchner? El Kirchner fue en 2005, en 2005 1 hora y media, en 2006 2 horas 6 minutos y en 2007 2 horas 16. Bueno, ahora pasamos a Cristina Fernández de Kirchner, que fueron más extensos, son recordados un poco más largos. En 2012 3 horas 30, ¿cómo seguía? Y Cristina, bueno, Cristina era un caso, ¿no? Ella hizo 8 aperturas de sesiones ordinarias. Bueno, tomemos si querés No la vamos a del mencionar 2012 todas. y la del 2008. A ver, la del 2012. No, la más larga de todas fue la de 2015. La de 2015. 3 horas 41, te quiero ver, Lourdes ahí. Cronometrando usted. Tomando, Y fue un día muy Contando extraño, las palabras. Bueno, fue un día muy extraño porque en un momento amenazó con llover y finalmente qué recuerdo. no pasó. Sí, Mirá cómo se efectivamente. acuerda. En 2012, 3 horas 17, en 2013, 3 horas 36. No sé por qué en 2014 bajó a 2 horas 47, la verdad. Pero al principio, en todo su primer mandato, ella hacía discurso de 1 hora 15, 1 hora 11, 1 hora 36 y 1 hora 40. O sea que después le tomó el gustito y siempre sin leer. Lo cual, como hemos conversado en estos días, el hecho da un poco que al leer uno acelera un poco. No, pero además, Sí, porque no te vas tanto por el no leer. Lo que ella tenía era un punteo, digamos, Claro, ¿no? sí, Únicamente, sí, y se desplayaba sobre cada uno de los ítems que hablaba, a diferencia de prácticamente todos los demás presidentes que tenían escrito el discurso, eso sí. Claro, es una lo cual está diferencia bien importante. pero bueno, ¿Cómo habla haría bien el de discurso ella. José Di Mauro? ¿Lo leería o lo haría No, lo con leo, punteo? Lo Yo lee. cuando mis discursos de los premios parlamentarios los leo. Muy Bueno, bien. el tipo es un hombre Es que él es muy experimentado. meticuloso. Un hombre y experimentado. Fabián, si tuviera que hacer la apertura, ¿leerías o sería punteo también? No, creo que tendría un punteo. Creo que tendría un punteo. Pero se te alarga. Eso es, Sí, no, Yo se te creo que acorta. lo leería. O se te acorta, no sé, porque Claro. por ahí te olvidás de algún tema. Ahí No, también. pero ¿sabes es por qué? aleatorio. Puede pasar, No puede estoy en ese sentido. A mí por el tema de irte, viste, por los temas, explayarte y nada. Sí, es más difícil, por supuesto. Es mucho más difícil. Bueno, llegamos al 2016, la 134 apertura, 1 hora Mauricio Macri, vos cómo seguimos. Sí, Macri habla 1 hora siempre, en 16, 61 minutos, en el 17, 61 también, y en el 18, 40 minutos y en el 19, 58. Bueno, un tipo de regularidad, ahí así tenía. mantiene su velocidad. Es Y un poco lo que dicen los especialistas, es la atención se te va, si hablas más de 1 hora. Claro. se te va. Pero bueno, en general no lo tiene que hacer por eso, tiene que dar un informe del Estado de la Nación, o sea, ese es el tema. Y Alberto Fernández en el 2020, en la 138ª apertura, ¿Cómo te 1 gusta? hora. ¿Cómo? Difícil. Bueno, pero lo saqué. No, muy bien, bárbaro. Bueno, 1 hora 20 minutos y en el resto, creo que el último fue el más largo.
No, el segundo fue el más largo, 1 hora 47. El tercero en 2022 fue 1 hora 37 y el último 1 hora 32 minutos. Ah, mira. Ese fue el último, en definitiva. Bueno, una columna hecha a no, José. Bueno. Creo que más o menos hemos dado un pantallazo bastante interesante de la diversidad de formas de llevar adelante los discursos presidenciales. Siempre está presente el hilo de la herencia recibida, a veces con un poco más de énfasis que en otras. También lo que va a ser la base de cada uno de los gobiernos y después las especificidades de cada uno de ellos. Unos apuntando quizá más a la producción, al empleo, a la construcción, a la educación. Otros fijando pautas que tienen que ver, como lo que va a hacer hoy Javier Milei, con la economía, la estructura del Estado desde el punto de vista financiero y lo que pretende para salir, en este caso, de esta inflación que nos agobia todos los días, José. Bueno, un informe muy detallado que tiene que ver con el tema central de esta jornada que hoy temprano definíamos como histórica, que el diputado Juan Brugué me contradecía diciéndome que no era necesariamente histórica porque es un hecho que es común, pero bueno, nos referimos fundamentalmente al hecho de que, bueno, es histórica en el sentido, no necesariamente por el horario que se va a hacer, sino porque es el primer discurso presidencial de un presidente libertario. De este mandatario. Y de Javier Milei, además. Así es. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que nos decía el diputado Emiliano Estrada ayer en el resumen. Creo que estamos ante una nueva realidad y una nueva época también en la Argentina, donde el showtime, digamos, vale mucho más que cualquier otra cosa, y en ese sentido venimos advirtiendo o observando un gobierno que funciona en función de las redes sociales, que, como yo siempre digo, mucha gente no se da cuenta, pero en algún momento te pasa que cuando te enfrascas tanto en eso, las redes sociales terminan siendo ese lugar donde aquellos que son aplaudidos no saben que están perdidos en la playa, ¿no? Entonces, creo que vamos camino a una asamblea legislativa donde nadie sabe qué puede pasar, nadie sabe de qué se puede hablar. Viene de una lógica de confrontación con todos los poderes del Estado, y hay cuestiones que creo yo no deberían tener siquiera el margen de agravar una situación institucional como es declarar, no sé, nido de rata o coimero, o tuitear a quienes no acompañaron la ley ómnibus. Así que con esa expectativa, esperando el día de mañana. El peronismo está sumamente acostumbrado a los agravios, a las denuncias, a las falsas denuncias, no sé, digo, el partido en este país que tiene mayor cantidad de muertos en sus filas, que tiene desaparecidos, que estuvo proscripto durante muchos años, que esto, que el otro, es el peronismo. Sí. El partido que siempre respetó y garantizó la institucionalidad del país es el peronismo. Y no así los otros partidos que en algún momento estuvieron acompañando golpes o lo que fuera. Con lo cual, digo, nosotros estamos acostumbrados y tenemos el cuero duro para tolerar cualquier tipo de agravio o lo que fuera en el marco de la disputa política. No así otros que cuando nosotros gobernábamos se levantaban porque golpeábamos el vaso de agua, lo apoyábamos demasiado fuerte, se levantaban y se iban del recinto o no nos votaban un presupuesto, y ahora los escupen, los cachetean, les pegan y siguen ahí diciendo queremos ayudar. La verdad que creo que si nos ponemos sinceros y serios, mañana lo que hay que hacer es escuchar lo que diga el presidente, bancárselo si no le gusta a uno. Y, obviamente, digo, si viene y dice voy a cerrar el Congreso, te levantás y te vas, obviamente, pero digo, cualquier otra cosa, creo que la política tiene que estar en el lugar en el que tiene que estar, que es el recinto, discutir. Y si no te gustó y te parece que está yendo en contra de la institucionalidad y de la democracia, cuando lleguen las leyes tendrás tu postura política. Pero esto que viene haciendo el radicalismo, por ejemplo, de que los escupen, los cachetean, les pegan, les meten preso a sus militantes que estaban sentados en la vereda, en la vigilia de la ley de ómnibus, y siguen callados, están ahí al salto por el bizcocho, como decimos en el interior. La verdad que es un showtime de este que te venía hablando. Como dice el dicho, al rengo se lo conoce al andar, no al hablar. Entonces hay que ver cómo se comportan los bloques en el proceso ya de una
etapa ordinaria de sesión. Damos un resumen de lo que nos decía ayer en este programa Emiliano Estrada. Él hablaba muy puntualmente sobre las expectativas que tenía con relación a esta Asamblea Legislativa. Le preguntábamos por la posibilidad de que se fueran a retirar. Bueno, lo que nos decían en general en las bancadas opositoras, bueno, en el caso de Unión por la Patria, ayer tuvieron una reunión a las 18 horas y ellos decían que no, que iban a estar presentes, que iban a venir todos juntos, iban a estar presentes, no se iban a ir, más allá de diga lo que diga el presidente de la Nación. También escuchábamos a otros legisladores de otras bancadas, los diputados, por ejemplo, los radicales también están dispuestos a, sea lo que vaya a decir el presidente, se van a quedar presentes acá, porque el tema de las ausencias es un recurso que muchas veces se ha adoptado los legisladores de la oposición disconformes con lo que dice el presidente de turno, no necesariamente en este caso, pero en este caso en particular, bueno, cuando hay tanta expectativa respecto del tratamiento que le ha dado el presidente de la Nación, en particular a los legisladores. Sí, está claro que, como te decía en el bloque anterior, el ámbito y el clima no es el más apropiado para un intercambio entre el presidente y los legisladores. Las diatribas de parte de Javier Milei hacia diputados de todos los colores han sido realmente fuertes a lo largo de los últimos 60 días, más específicamente cuando se cayó la ley de bases y en ese sentido la posibilidad de que en su discurso vuelva a destacar el impedimento que es el Congreso para aprobar este tipo de leyes, de alguna manera va a poner en evidencia, por un lado, la fragilidad del propio gobierno de Javier Milei, que no tiene los votos necesarios para llevar adelante esta cuestión, y desde otro lugar también una oposición que de alguna manera se anticipa a lo que puede pasar, ya lo dijo recién el diputado Buque acá, con respecto al tema del DNU, que es la bandera que no piensa abandonar de ninguna manera el gobierno nacional, a pesar de la expectativa creada en la resolución de la Corte Suprema, que todavía ya ha transcurrido un mes de la feria judicial, no se ha expedido, por ejemplo, con el pedido de apelación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que fue presentado ya hace prácticamente 60 días. Sí, bueno, y recordemos que en declaraciones que se conocieron ayer del presidente de la Nación en el Financial Times, él decía que, bueno, reconocía su adversidad legislativa, numérica por lo menos, en el Congreso de la Nación, y decía que se hace difícil aprobar reformas en este contexto, entonces, bueno, no iba a apelar a lo que fuera necesario para avanzar legislativamente con decretos y ese tipo de cosas. Pero recordemos en todo caso que si bien el tema del recurso del decreto es una medida que puede llegar a avanzar, que nunca en la historia reciente ha sucedido que un decreto haya sido rechazado a partir de fundamentalmente la ley 26.122, creo que es la que establece que se hizo en el 2006 y que establece que tiene que ser revotado en las dos cámaras. Pero bueno, no es tan sencillo para un gobierno en minoría y sobre todo en este caso con el decreto 7023, justamente que está ahora siendo debatido en el Senado y que tiene los números que se presentan como para rechazarlo, pero bueno, esa es otra cuestión. Nosotros hoy estamos con el tema de la Asamblea Legislativa, llegamos al final de esta edición. Justamente, bueno, con toda la expectativa puesta en cuánto nos falta ahora. Y ahora ya nos faltan ya casi las 4 de la tarde, 5 horas. Así que lo mejor, José, sé que va a estar aquí la transmisión en la previa de esta apertura de sesiones, lo mejor para hoy a la noche. Muchas gracias. Y bueno, Lourdes, nos vemos a la noche. Vamos a vernos en un ratito nada más. Yo voy a estar acá dando vueltas. Creo que me voy a cambiar y vuelvo, que vivo acá cerquita. Muy bien, vos, Gonzalo, también. Y Gonzalo también. Melina Fleiderman también estaremos así haciendo la cobertura de la previa a partir de las 7 de la tarde. Bueno, nos despedimos, será hasta mañana y bueno, nos dejamos en las buenas manos de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.